A inicios de octubre, una publicación estremeció las redes sociales. Una cuenta oficial dedicada al turismo salvadoreño, El Salvador Travel, reveló algo que encendió el debate regional. Un aparente rechazo del gobierno de Honduras a la ayuda ofrecida por El Salvador. Un gesto que muchos interpretaron como una señal clara de que la presidenta Xiomara Castro no quiere acercarse al país vecino. Un mensaje que, sin decirlo directamente, parecía sugerir que Honduras no veía con buenos ojos la relación con el gobierno de Nayib Bukele. Las reacciones fueron inmediatas. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías, indignación y preguntas. ¿Acaso existe un conflicto diplomático oculto entre ambas naciones? ¿O simplemente se trató de una descoordinación política? Nadie lo sabía con certeza. Pero el silencio del gobierno hondureño alimentó el fuego de la sospecha. Horas más tarde, ante la viralización del hecho, la Secretaría de Prensa de Honduras se apresuró a desmentir la información. Negaron haber rechazado ayuda alguna. Negaron cualquier intención de distanciarse del gobierno salvadoreño. Y afirmaron que todo era un malentendido. Pero para entonces, el daño ya estaba hecho. La duda había quedado sembrada. Y una verdad incómoda empezaba a flotar en el aire. Que, detrás de las declaraciones formales, existe una tensión silenciosa entre Tegucigalpa y San Salvador. Una diferencia de visiones. Una rivalidad política. Un conflicto que nadie quiere admitir abiertamente. Porque, mientras El Salvador se ha convertido en sinónimo de seguridad, modernidad y orden, Honduras todavía enfrenta los desafíos del pasado: violencia, corrupción, inseguridad y emigración. Y en medio de ese contraste, muchos ven en el modelo de Bukele una amenaza. Una sombra que crece, que inspira, que incomoda. Para algunos gobiernos, la transformación de El Salvador es motivo de admiración. Para otros, es motivo de celos y recelo. Porque donde uno demuestra resultados, el otro revela sus carencias. Y eso, en política, pesa más que 1000 discursos. Pero la historia no termina ahí. Mientras en las redes y en los medios se discutía si Xiomara Castro había rechazado o no la ayuda salvadoreña, algo mucho más poderoso sucedía en el terreno de la realidad. Miles de familias hondureñas aprovechaban sus vacaciones morazánicas para visitar El Salvador. Sí, mientras los gobiernos se cruzaban miradas tensas, los pueblos se abrazaban sin miedo. Familias enteras cruzaban la frontera, no para huir, sino para disfrutar. Para conocer un país que, en pocos años, dejó de ser uno de los más peligrosos del mundo. Y se convirtió en un destino turístico seguro, limpio y moderno. Un lugar donde los niños juegan en plazas recién restauradas. Donde las calles tienen vida. Y donde la seguridad ya no es una promesa, sino una realidad. Hemos constatado que El Salvador es mucho más seguro, declaró un turista hondureño. Nosotros, desde el periodo del presidente Bukele, hemos tenido bastantes referencias de que es un país bastante seguro y hemos constatado eso, que en realidad sí es bastante seguro, tranquilo, relajado. Es un país que sí es pequeño y los lugares están cerca, entonces uno tiene facilidad en un día de ir a 3 o 4 lugares y visitar. Nosotros hemos tenido la experiencia de que salimos desde la mañana, vamos a un lugar, tratamos de marcar una ruta y llegamos a 3 o 4 lugares. Excelente. Mientras recorría las calles de San Salvador, una frase sencilla, pero con un peso enorme. Porque no vino de un político, sino del pueblo. Y el pueblo no miente. El pueblo siente, observa y compara. Y hoy, los hondureños comparan y se sorprenden. En entrevistas espontáneas, muchos visitantes resaltaron la paz que se respira, la tranquilidad de caminar sin miedo, y la cercanía de los destinos turísticos en un país tan pequeño, donde se puede pasar del volcán al mar en cuestión de horas. Esa es la nueva identidad del Pulgarcito de América. Un país que aprendió a levantarse, y que ahora enseña al mundo que el cambio es posible. Entre los destinos más visitados está la Ruta Fresca, una joya natural al norte del país, en Chalatenango. Un lugar donde el clima templado se mezcla con el aroma del café, donde los paisajes parecen pinturas, y donde la hospitalidad salvadoreña conquista corazones extranjeros. Allí, los hondureños disfrutan sin temor, sorprendidos por la organización, por el orden y por la calidez de la gente. Nos sentimos bienvenidos, seguros y en paz, dicen muchos. Palabras que hace una década habrían parecido imposibles de escuchar en referencia a El Salvador. Y mientras tanto, en la capital, el presidente Nayib Bukele continúa impulsando la transformación del país. Una visión que no solo busca el desarrollo interno,
sino también proyectar una imagen de confianza al mundo. Bukele ha repetido en más de una ocasión que El Salvador está abierto al mundo. Y los números lo confirman. El turismo crece, la inversión aumenta, y la reputación internacional del país alcanza niveles nunca antes vistos. Pero no todos ven eso con buenos ojos. Para algunos gobiernos vecinos, este crecimiento representa una presión política. Porque cada turista que viaja a El Salvador es una historia que contradice la narrativa del miedo. Cada familia que cruza la frontera y regresa admirada, lleva consigo una comparación inevitable. ¿Por qué ellos sí pudieron cambiar, y nosotros no? Y así, sin discursos ni acuerdos diplomáticos, el pueblo hondureño y el pueblo salvadoreño comienzan a unirse de otra forma. A través del turismo, del respeto y de la experiencia compartida. Las fronteras políticas se disuelven ante la realidad humana. Porque al final, los pueblos no odian. Los pueblos no rivalizan. Solo buscan un lugar donde vivir en paz. Mientras tanto, la pregunta sigue flotando. ¿Por qué el gobierno de Honduras reaccionó así? ¿Por qué tanta prisa por desmentir algo que pudo haberse aclarado con serenidad? Quizás porque el espejo salvadoreño incomoda. Porque muestra que el cambio sí es posible. Y que los pueblos merecen algo más que promesas vacías. Y es que mientras El Salvador se abre al turismo, moderniza sus infraestructuras y ofrece paz, Honduras aún lucha por recuperar la confianza de su propio pueblo. Esa es la diferencia entre la política del discurso y la política de los resultados. Lo cierto es que, más allá de los comunicados y los desmentidos, la realidad habla por sí sola. Cada día, más hondureños visitan El Salvador. Y cada día, más regresan contando una historia diferente. Una historia de orden, limpieza, progreso y esperanza. Una historia que rompe prejuicios. Una historia que inspira. Hoy, El Salvador no solo es un destino turístico. Es un símbolo. Un ejemplo de que una nación puede reconstruirse. Que un gobierno puede devolver la seguridad a su gente. Y que la esperanza puede ser política de Estado. Y aunque algunos intenten desviar la atención, los hechos permanecen. El Salvador ha cambiado. Y su luz ya no puede ocultarse. Quizás eso es lo que más incomoda a ciertos sectores políticos de la región. Que un país pequeño haya logrado lo que muchos creían imposible. Que la paz sea real. Que el orden sea visible. Y que la transformación, una vez iniciada, sea irreversible. Al final, ni los rumores ni las rivalidades podrán ocultar una verdad contundente. El Salvador es hoy el país más seguro, más estable y más admirado del hemisferio. Y aunque algunos gobiernos teman reconocerlo, sus pueblos ya lo saben. Porque la gente no se guía por discursos. Se guía por lo que vive, por lo que siente, por lo que ve. Gracias a todos por mirar el video hasta el final, espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima.